Muy buenas noches, vamos a dar inicio a esta sesión del seminario. Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Este es un seminario del Centro de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y que surge un poco por la necesidad pues, que sabemos que tenemos en el país de publicar más. No voy a decir que no publicamos porque sí hay publicaciones, pero necesitamos y estamos conscientes de que hay que publicar más. A veces no sabemos exactamente en qué estatus estamos, entonces un poco se trata de esto, saber dónde estamos, qué cosas podemos hacer y la idea es dar algunas herramientas para que aquellos que tengan interés en hacer publicaciones pues los hagan. Entonces, este es un seminario que hemos dividido en 3 fases. La primera fase es una fase sincrónica, que es esta, que va a ser en el mes de febrero. Y este es un seminario pues, que tiene una duración en total de 40 horas, que son 12 horas virtuales sincrónicas, como la que estamos haciendo ahora, y 28 horas que son asincrónicas. El costo es gratuito, o sea, la información va a estar gratuita para todos. De hecho, la vamos a dejar también en el canal de YouTube. Sin embargo, pues aquellos que tengan interés en obtener su certificado por las 40 horas, entonces sí tiene algunos requisitos, ¿no? Necesitamos que tengan una asistencia del 83% del seminario, eso es decir, de las 5 de las 6 sesiones que son virtuales sincrónicas, y que durante la última fase tengan una presentación del borrador del manuscrito en lo que son las sesiones de talleres, y además, pues entonces, el pago de $25, que esto en realidad es de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Entonces, el seminario está dividido, como les decía, en 3 fases. El primer módulo son en el mes de febrero, en donde en el día de hoy pues vamos a hablar un poco de cómo está la situación de Panamá versus Latinoamérica, versus un poco la parte global, cuál es nuestra ubicación. En ese sentido, ahí vamos a estar dando a lo largo de las sesiones algunas presentaciones de revistas locales y algunas características de las mismas para que pues tengamos acceso a estas revistas. Y también se vamos a hablar de, bueno, cuáles son las ventajas o desventajas de los diferentes tipos de publicaciones, como son casos clínicos, revisiones, artículos de investigaciones originales, etcétera. Eso es lo que sería el día de hoy. El 21 de febrero, después que regresamos de carnaval, la siguiente semana, vamos a tener la siguiente sesión también de 2 horas, que es sincrónica, como esta, y el 28 de febrero tendríamos la tercera sesión de 2 horas más. Y luego en el mes de marzo tendríamos entonces un periodo de trabajo a distancia o trabajo asincrónico, en donde lo que vamos a hacer es que se les va a hacer llegar pues la literatura correspondiente y estamos les vamos a hacer llegar como una especie de plantilla plantilla guía de cómo ir desarrollando la escritura del artículo. Y entonces ya en el mes de abril volvemos con lo que son las sesiones virtuales sincrónicas, en donde ya habría un tema por cada sesión y luego tendríamos entonces la presentación de los manuscritos que se hayan estado trabajando durante ese mes de marzo. Entonces, básicamente en eso consiste el seminario taller, que incluye pues 2 sesiones que son sincrónicas en febrero y en abril, y en marzo que lo dejaremos con sesiones de tipo taller para que puedan trabajar sus actividades. Entonces, bueno, ya dejo yo de compartir para que Robinson se prepare con la primera presentación. Entonces, hemos invitado a Robinson en esta primera sesión por una razón muy particular. Robinson está, bueno, primero que voy a leer un poquito acá los datos de su currículum. Robinson es biotecnólogo, es especialista en investigación y cuenta con especializaciones en docencia superior y dirección de proyectos bajo la metodología del Project Management Institute. Posee una maestría de gestión ambiental, pero además ha sido profesor asistente de laboratorio de microbiología en la Universidad Santo Tomás de Chile y desarrolló investigaciones en la Universidad Diego Portales, la Universidad Santiago de Chile, la Universidad de Panamá, en áreas relacionadas a extremófilos, terapia génica, bioprospección y emprendimiento. Actualmente en el CENACYT, él es el jefe del Departamento de Información Científica y Tecnológica, de donde
en donde coordina pues diversas acciones tales como son la plataforma de acceso a bibliografía científica, que es la plataforma ABC, las investigaciones bibliométricas y cienciométricas, la iniciativa para el fortalecimiento de los repositorios institucionales y el Nodo Nacional de Repositorios, Priscila, la conformación del sistema de perfiles de personas de la ciencia panameña, implementación del Repositorio Nacional de Datos de Investigación, Portal Nacional de Revistas Científicas, entre otros. Y además es representante de Panamá ante la Red Federada de Repositorios Latinoamericanos Institucionales de Publicaciones Científicas, también Duraspace, Comunidad Internacional de Desarrollo de Repositorio, lo que es ORCID, Vivo, que es una comunidad regional de desarrollo de sistemas de perfiles científicos, DataSite y equipo técnico centroamericano para la ciencia abierta. Además, pues representa a CENACIT en diferentes comisiones nacionales que atienden temas de seguridad alimenticia y de biodiversidad. Entonces, como nosotros vimos que estaba pues bastante desocupado, le pedimos que nos apoyara en esta actividad porque él tiene pues la información en realidad de lo que sucede en nuestro país con relación al tema de las publicaciones. Entonces, pues sin más le vamos a dar el espacio a Robinson para que nos cuente un poquito en Panamá qué cosas son importantes, cómo estamos bien, estamos mal y qué cosas podemos mejorar, por supuesto. Adelante, Robinson. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy les voy a compartir un poco un panorama, una panorámica bastante rápida de cómo está el ecosistema científico académico del país en los últimos, podemos decir, el último año, los últimos 20 años, el último diseño, en donde les voy a mostrar algunos datos y con estos datos compartir algunos comentarios de cómo se ha desempeñado el ecosistema y cómo algunas acciones, tanto institucionales como de carácter más nacional, han permitido que el ecosistema haya llegado a un nivel de madurez bastante interesante y que eso se traduce o lo podemos extrapolar a través de las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poco sobre eso para contextualizar cómo está este ecosistema desde el punto de vista bibliométrico, ¿no? Que es un enfoque donde yo voy a tener acción, ¿no? Bueno, compartir pantalla. Perfecto. Aquí el video y perfecto. Listo. Bueno, yo actualmente trabajo en la CENACIT. Una de mis tareas es tratar de tener algunos, podemos decirlo, indicadores bibliométricos que permitan un poco dar explicación o sentido a las tomas de decisiones, pero a su vez también nos permita tener insumos para que podamos tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, un poco una de las cosas que hago dentro de la CENACI es, les voy a presentar un informe que hicimos hace un tiempo, con donde, como les comentaba, hicimos esta panorámica de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Básicamente un histórico. Ok, bueno, aquí lo que ven en pantalla básicamente tiene que ver un gráfico en el costado, en el eje de las Y, en el lado izquierdo, la inversión del país en millones de dólares, ¿no? Al costado derecho vemos el eje de los documentos, número de documentos, publicaciones, si lo podemos sintetizar, número de publicaciones que, eh, eh, que, que está graficado aquí, ¿no? Y en el eje de las X, abajo están los años, ¿no? Desde el año 2000 al 2020, un diseño. Entonces, en este diseño, lo que podemos ver en cuanto a inversión general en la línea, en naranja, color naranja, vemos el Producto Interno Bruto en total de millones de Panamá, ¿no? Se ven, ha ido aumentando con el tiempo. No voy a entrar en temas económicos, pero ha ido incrementando con el tiempo hasta llegando casi a 60.000 millones de dólares por año en el 2016, 17, 16, 17. Entonces, estos datos, este dato particularmente, el PIB, y el dato o los datos que corresponden a la línea azul y gris, que respectivamente es la línea azul,
es la inversión o el gasto en actividades de ciencia y tecnología de manera general, lo que hace el país. Y la línea punteada, la línea gris, es el gasto en actividades de investigación y desarrollo, un poco más específico, ¿no? Entonces, estas dos líneas eh, corresponden a la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? La celeste es más general, la gris es más específica, ¿no? Entonces, por su parte, vemos entonces en la línea amarilla, el crecimiento en el número de publicaciones científicas que, que ha producido el país, ¿no? Si ustedes ven, el año 2000 rondábamos más o menos en unas, podríamos decir, como en unos 100 publicaciones, hasta 200 publicaciones, alrededor de 160 publicaciones. Ese número fue incrementando por el tiempo y eso se explica por diferentes razones, ¿no? Puse aquí algunas de ellas, ¿no? Enfocándonos primero en lo que hizo o empujó la CENACID en aquellos tiempos, ¿no? Desde que se fundó en el 97, en donde en el año 2002 creó el Indicasat AIP, que como ustedes sabrán es uno de los institutos de investigación más posicionados del país y esta funciona de manera mixta, ¿no? Como entre es un ente privado, pero también puede recibir fondos públicos. Y luego entonces en el año 2014 empezaron los programas ya de becas de la CENACYT per se, ¿no? Se establecieron para los estudios de posgrado y el desarrollo de talento especializado en el país. Y posteriormente, en el año 2007, se constituyó a través de una ley el Sistema Nacional de Investigación, que van a escuchar un poco la próxima semana con Omar López, que es el secretario técnico del Sistema Nacional de Investigación. Y luego, bueno, hay un montón de otras iniciativas que están dentro de eso. Se constituyen otras IPs que están dentro del ecosistema. Y ese conjunto de acciones, el mayor porcentaje de becas o mayor número de becas otorgadas, fortalecimiento de los fondos de investigación. eh, y eso, además de eso, de los impulsos de Senacid, si lo sumamos al resto del ecosistema, sobre todo las universidades públicas del país, podemos decir que todo ese conjunto de actividades han impulsado la, la producción científica eh, nacional, ¿no? Si ustedes ven aquí, en el 2000, ya en el 2019, ya casi estábamos en el orden de de las 900 publicaciones por año. Eso en una sola base de datos, ¿no? Esto es tomando los datos de una sola base de datos. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre ella. Y, eh, pero lo que quiero resaltar de esta diapositiva, una de las, digamos que no es concluyente porque no hemos hecho un análisis, no tenemos datos, no hemos hecho estadística, no hemos hecho un análisis estadístico per se, pero si ustedes ven visualmente, cuando disminuye la inversión en actividades de ciencia y tecnología o en I+D, que está aquí para el año 2012, decayó la inversión, bajando considerablemente esa inversión en el país. Asimismo, nosotros vemos el efecto en la producción científica, ¿no? Si los ven, lo vemos un poco rezagado. Recordemos que estamos viendo publicaciones, ¿no? Este efecto, esta línea amarilla son las publicaciones científicas. Entonces, recordemos que las publicaciones científicas generalmente se generan un año o meses o 2 años posterior a que uno recibe un fondo y que luego lleva a la publicación, ¿no? Entonces, por eso es que vemos ese efecto rezagado, ¿no? En comparación en el año, o sea, y corresponde casi con 1 o 2 años máximo, corresponde con el periodo más o menos que se da una publicación científica. Entonces vemos un impacto directo que si bien no lo hemos analizado científicamente, pareciera ser o indica que la disminución en inversión, por supuesto que disminuye la producción, ¿no? Es lógico pensarlo, pero con los datos lo podemos ver ya un poco más en concreto y podemos quizás hacer análisis un poco más minuciosos para poder determinar, ¿no? Que realmente eso produce, pero pareciera que sí. Entonces, eh, lo que podemos concluir entonces de este gráfico es que si nosotros invertimos
nuestras instituciones invierten menos en ciencia, nosotros nos dedicamos o dejamos las actividades de investigación porque no tenemos fondos o porque no tenemos interés o porque los incentivos están mal puestos, entonces va a impactar la producción científica y por lo tanto los indicadores de país, los indicadores de desempeño de país en actividades de ciencia y tecnología, ¿no? Y por eso, por lo tanto, entonces puede disminuir el prestigio del país en diferentes temas. Ya entrando un poquito más en materia, ¿no? Si vemos números de publicaciones, eh, yo hice una extracción de una base de datos que se llama Web of Science. En el mundo, les explico rápidamente, en el mundo comercial, científico, existen dos bases de datos que se utilizan como referencia para hacer investigación. Está Scopus y está Web of Science, ¿no? De manera general, Web of Science tienen eh, varios, como 6 subproductos de ellos, pero en general este conjunto de bases de datos se llama Web of Science. Entonces yo traje algunos datos de Web of Science para traérselos a ustedes y algunos datos de Scopus, ¿no? En general, cómo funciona Web of Science y Scopus quizás lo van a tocar más en detalle en las próximas clases, es que estas bases de datos lo que hace es que indexan revistas científicas que cumplen ciertos requisitos que ellos exigen, ¿no? Requisitos de calidad. Y ellos después, esos tipos, esas revistas, ellos extraen los indicadores bibliométricos de esas revistas para poder poner esa información a suscripción, ¿no? de las instituciones. Nosotros lo que extrajimos aquí de este Web of Science fue el número de publicaciones, en este caso, en los últimos 20 años, ¿no? Recordemos que en general me voy a basar en los últimos 20 años para ver una panorámica más general, ¿no? Y ver realmente el impacto y el crecimiento que ha tenido el ecosistema. Entonces, si ustedes ven, ha habido un crecimiento bastante interesante del número de publicaciones. En general, las publicaciones tienen una tasa de crecimiento bastante interesante, generalmente entre el 15 al 20%, incluso hay años que más. Y el mayor número de documental que se produce, por supuesto, son los artículos científicos, ¿no? Que corresponden a la línea, no veo muy en color, este es como rosado, rojo, rojo pálido, rojo rosa. Este corresponde a los artículos científicos que es bastante evidente, ¿no? Que es lo que generalmente es el canal de comunicación de la ciencia, ¿no? Pero por ahí también posteriormente ha incrementado con el tiempo eh, lo que se llama los meeting abstract o también algunos le llaman conference paper, y son papers, ¿no? Que se derivan de presentar en un congreso generalmente, ¿no? Eso también ha ido incrementando. Y llegando casi a 900 en el año 2020. Si mal no recuerdo, para el año pasado ya habíamos pasado las 1000 cifras, el año 2022 ya habíamos pasado los 1000 artículos por año. Bueno, en Scopus si ustedes ven la misma tendencia, en este caso lo mismo, ¿no? La cantidad de producción ha aumentado, sobrepasando en el caso de Scopus el año 2022, aquí sí puse el 2022, las 1000 publicaciones por año, ¿no? En Scopus. ¿Cómo están las organizaciones, no? De manera general, ¿cómo están? Aquí coloqué algunas de ellas, no están todas, por supuesto. Eh, Evidentemente, hay una institución que pertenece al ecosistema nacional, sin embargo, no, digamos que recibe los fondos estadounidenses, ¿no? Que es el Instituto Smithsonian. Entonces, además de eso, bueno, tiene otras ventajas y por lo tanto, el, el- el grado de producción científica es extremadamente enorme en comparación al resto de las instituciones, ¿no? Luego de aquí, en términos absolutos, viene la Universidad de Panamá, eso digamos, en los últimos 20 años, ¿no? De manera general, la Universidad de Panamá, el INDICASAT, el Instituto Gorgas, la UTP, UNACHI y el Ministerio de Salud, ¿no? Y por ahí viene otro conjunto de instituciones. Esas son publicaciones que están en base de datos en website, ¿no? Hay otro montón de bases de datos
que ustedes van a ir viendo durante el transcurrir de este seminario, que también o no necesariamente están en esta base de datos de Cupo y website, ¿no? De hecho, hacia el final les voy a comentar un poco de lo que nosotros estamos haciendo para empujar un poco la visibilidad de la producción científica nacional, ¿no? Esta es otra manera de verlo, de manera más condensada en una tabla, ¿no? Si ustedes ven, yo tracé una línea aquí. Esta línea separa al Smithsonian de las instituciones eh, con razón nacional, ¿no? Que son panameñas per se. Entonces, y lo que hice fue dividir en décadas el diseño, ¿no? Aquí el diseño es el total. Y estamos en la primera década, la década de los 2000 a 2010 y 2011 al 2020. Entonces, si nosotros vemos el Smithsonian para la primera década de los 2000, correspondía al 73% de la producción científica de Panamá, ¿no? Que tenía afiliación de Panamá. Es decir, la mayoría. Y las instituciones públicas en su conjunto, si sumamos estas instituciones, llegaban al 15%, ¿no? Eso en la primera década, ¿no? Nuestro sistema estaba empezando a crecer, estaba en fase de desarrollo, estaba en gestación y estaba en una fase incipiente, ¿no? ¿Qué pasa entonces en la segunda década? En la segunda década, lo que nosotros encontramos es que disminuye el porcentaje de participación en cuanto a publicaciones con afiliación de Panamá de parte del Smithsonian, y por lo tanto sube significativamente casi el doble de la producción de las instituciones nacionales, ¿no? En las décadas de los 2011 hacia adelante. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la Universidad de Panamá casi cuadruplicó, triplicó casi la, su producción científica en una década. Y eso se explica por muchas razones, ¿no? Ustedes ya las conocerán mejor que yo. El Instituto Gorgas también pasó de 73 a 242 y por lo tanto pasó también del 0,9% de la producción con afiliación en ese caso al 6%. Indicasat de 22 publicaciones. Indicasat se formó por este tiempo, así que digamos que ellos tenían unas desventajas en ese momento porque los primeros casi 7 años fueron de constitución y básicamente tuvieron algunos años de rezago, entonces en ese momento tuvieron 22, pero luego pasaron a la última década a 305, ¿no? Asimismo con la UTP también se duplicó y la UNACH, ¿no? Entonces en total, si ustedes sumamos ya casi las instituciones nacionales están incrementando el porcentaje de producción respecto al Smithsonian. Si vemos aquí, entonces si vemos el diseño, el Smithsonian comprende el 62% de la producción en comparación al 25% de las instituciones nacionales. Ok, ¿con quién colaboramos más, no? Como país. Lo que vemos aquí, en total, las dos barras, si vemos todas las barras, es el diseño. La barra gris es la primera década, la década de los 2000 a 2010, y el color azul es la década de el 2011 al 2020. Entonces, ¿te ven? Igual la colaboración internacional aumentó significativamente en la segunda década, pero astronómicamente. ¿Y eso por qué? Por muchas razones. Una de ellas es que se generó un talento especializado, ¿no? Sobre todo personas con grado que regresaban con grado académico doctoral, que traían ya una red de colaboración de otros países. eh, Además de eso, la profesionalización de la investigación, de las instituciones, la creación de nuevos programas del incentivo para la investigación, la formalización de la investigación como tal, ¿no? Y muchas otras cosas que han permitido, facilitado que esa colaboración internacional haya aumentado, ¿no? Nuestro principal socio en el diseño fue Estados Unidos, ha sido Estados Unidos, como siempre, y luego ha ido, digamos que, ha ido variando esa colaboración, ¿no? Con diferentes países. Esto es un poco más o menos lo mismo, pero un poco más, con más números, ¿no? No voy a entrar en tantos detalles. Lo que quiero resaltar aquí es más o menos algunas instituciones con las que más se colaboran, ¿no? Eh,
en cuanto a organizaciones, ¿no? La mayoría de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el sistema estatal público de Florida, hay, hay muchas de estas universidades en las cuales se colabora. eh, y es como el core, ¿no? El núcleo de la colaboración. Si lo vemos en términos gráficos, la colaboración del diseño, aquí vemos a Panamá, este círculo que está aquí, este es Estados Unidos, no se ve el nombre, pero este es Estados Unidos, ¿no? Nuestro principal colaborador. Y vemos varios clústeres, ¿no? En el diseño. Un clúster más o menos de renta media alta, como son Brasil, o renta alta, como es Canadá, por ejemplo, Francia o Inglaterra. Hay una colaboración ahí, un clúster de colaboración interesante. Y también hay otro tipo de países un poco más, por ejemplo, aquí vemos India. Este se explica sobre todo por los programas de doctorado que tiene el Indicasat, ¿no? Por ejemplo, con una universidad en la India, por ejemplo. Pero también hay otro tipo de programas que, por ejemplo, que ofrecen las becas DAT del Instituto de Alemania y otro tipo de institutos o de programas gubernamentales de otros países o en colaboración con el gobierno panameño para poder llevar a panameños a esto, ¿no? Aquí vemos un núcleo o un clúster eh, latinoamericano, ¿no? También es como para las regiones que más hacemos colaboración en el diseño. En la primera década, entonces vemos cómo llegamos a ese diseño. En la primera década, lo que vemos es que siempre fue Estados Unidos nuestro principal colaborador y al parecer la colaboración o el grado de trabajo, de involucramiento de los actores locales era más con países latinoamericanos o países tropicales, ¿no? Podríamos decir, por investigaciones en el área en áreas de ciencias o áreas tropicales, ¿no? Se ven aquí. Y hay algunos otros clústeres más pequeños, ¿no? Que tienen que ver so- puede ser, por ejemplo, con algunos estudiantes de doctorado que fueron a estudiar a estos países. Entonces, en la última década, lo que vemos entonces es que ese clúster ha cambiado, ha variado bastante. Mantenemos una fuerte relación con Latinoamérica, ha incrementado, y sobre todo para el estudio de enfermedades tropicales, como les comentaba, eh, pero también ha aumentado la colaboración con Europa, ¿no? Eh, con países de Europa, que lo vemos en estos dos clústeres. Ok, a nivel institucional, entonces, rápidamente, ¿no? Nada más para mencionarlo, para no llevarnos mucho en esto. En el caso de la Universidad de Panamá, lo que vemos aquí es que su principal colaborador es el Smithsonian, ¿no? Lo vemos por aquí, el Museo Smithsoniano, el Museo Smithsoniano Nacional, el Smithsonian como tal de Panamá. Este es el INDICASAT, el Instituto de Investigación INDICASAT, el Gorgas, el Consejo Superior de Investigación de España, también hay bastante colaboración. La universidad esta, la universidad que les comentaba, la Universidad de la India, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Barcelona, ¿no? Esta es como la principal colaboración de la Universidad de Panamá. ¿Listo? En el país, entonces, ¿qué es cuál es la área como más desarrollada, ¿no? En el diseño es ecología, ciencias ambientales ecológicas, ¿no? Creo que lo podemos traducir así. Eh, ecología de las ciencias ambientales, creo que es así. Entonces, esta es la área que más he desempeñado y eh, es bastante natural pensar de que es razonable que sea esta área, porque, bueno, tenemos al Smithsonian, tenemos al Gorgas, tenemos a la Universidad de Panamá, que también hace bastante esto a través de la entomología, por ejemplo, también es un área que se desarrolla bastante o puede encajar dentro de estas áreas. Eh, También lo que es zoología, las áreas de botánica o ciencias de las plantas, biomedicina, eh, ciencias de la vida, etcétera, ¿no? Son como las áreas que más, nuestras áreas de fortaleza, podemos decir. Áreas de ecologías, de botánica o ciencias fisiológicas vegetal, por ejemplo, eh, y biologías. Esto un poco ya más descrito en términos porcentuales y absolutos.
las áreas de colaboración. Si ustedes ven nada más lo que quiero resaltar aquí, en comparación a Panamá, por ejemplo, el área como tal, el diseño, es ecología de las ciencias ambientales, como lo vimos en el gráfico anterior, y la Universidad de Panamá, la fortaleza en los últimos 20 años ha sido las áreas de ciencias de las plantas, ¿no? En la primera década fue farmacología y farmacia. En la segunda década empezó fuertemente a producir publicaciones en las áreas de ciencias de las plantas, ¿no? Pero sigue manteniéndose la farmacología como área preponderante o de más desarrollo de la Universidad de Panamá. Voy a pasarlo, estas son las tres instituciones. En cuanto a liderazgo, ¿qué vemos aquí? Lo que se hizo fue un análisis de las personas o de los autores panameños que aparecían ya sea en Corresponding Author o en First Author. Como ustedes sabrán, el First Author o el primer autor generalmente es la persona que está involucrada en la mayoría del desarrollo y la operatividad de la investigación, ¿no? Del paper como tal. Y el corresponding generalmente es el líder del laboratorio, el líder del proyecto eh, o el tutor del PhD, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que se hizo es tomar estas dos, ya sea que aparezcan en corresponding o en first, y hicimos un análisis, ¿no? De qué tanto aparecía. En el caso de la Universidad de Panamá, el 74% de sus publicaciones lidera una persona de esta institución, ¿no? Particularmente en primer autor, es casi el 50% más o menos, y el corresponding es alrededor del casi el 40%. Entonces, en general, la Universidad de Panamá tiene alto liderazgo en cuanto a las publicaciones que generan. Ok, déjenme quitar esto que no veo aquí. Perdón. Entonces, lo que vemos aquí son las publicaciones en los cuartiles. Web of Science y otras bases de datos hacen una clasificación por cuartiles, es decir, el 100% lo dividen en cuatro partes, ¿no? 25, 25, 25, 25%. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Entonces, las que están en cuartil 1 son las que están en el cuartil superior, ¿no? Vamos a decir que son las revistas como más preponderantes. Y el cuartil 2, el cuartil 4 son si bien tienen altísima calidad porque están en esta base de datos, son un poco menos preponderantes los anteriores cuartiles. Entonces, si ustedes ven por aquí, la Universidad de Panamá generalmente publica en revistas de alta calidad que están dentro del cuartil 1, ¿no? Y en el cuartil 2. O sea, es lo que más son las revistas que más publican. Eso quiere decir que en este caso, en el diseño, la Universidad de Panamá ha publicado entonces en revistas importantes. Estas son algunas de las revistas que he publicado en términos de país, ¿no? En las que más se publica PLOS ONE, algunos, probablemente todos conozcan este mega journal que en acceso abierto, PLOS ONE, luego Ecology, luego Proceeding of the Royal Society of Biological Science, y bueno, ya ustedes saben el PNAS, el famoso PNAS, ¿no? Science, etcétera, ¿no? Entonces, pues son como las principales revistas internacionales que publican los panameños. En el caso de Web Science, en el caso de Scopus, también PLOS ONE, Ecology, etcétera. Se repite el patrón. Estas son las instituciones que más financian la ciencia nacional. Está el National Science Foundation, NSF. Aquí probablemente sea por lo que recuerdo de los datos, lo que se veía alta financiamiento al STRI, al Smithsonian, y también a las instituciones como en algunas de la Universidad de Panamá, el INDICASAT, etc. Por aquí está la CENACYT, que es la organización nacional que más financia las publicaciones o los proyectos que generan publicaciones. Este es el impacto que tienen las publicaciones, ¿no? Voy a pasar rápidamente, nada más voy a mencionar Universidad de Panamá. ¿Cuál es el porcentaje de documentos que se citan? El 73% de las publicaciones de la Universidad de Panamá se citan, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes de documentos que están citadas
en el 1%, o sea, en el mejor 1%, ¿no? En este caso es una publicación que está en eso, ¿no? En el top 10%, el 6, son 6, ¿no? Ok, en cuanto a Latinoamérica, lo que vemos aquí, perdón, los documentos, la cantidad de documentos, el porcentaje de documentos en cuartil uno en Latinoamérica, ¿no? Por aquí está Panamá. Ustedes ven, Panamá lidera o está dentro de los líderes de la calidad de donde publican, ¿no? Los investigadores nacionales. O sea que no estamos tan mal, ¿no? Obviamente aquí hay un componente importante del STRAI, ¿no? Pero en general la tendencia es que Panamá produce muy buena ciencia. Este es el porcentaje de documentos citados, ¿no? Cuántas veces, las citaciones podemos decir que es una medida de inferencia de qué tan importante o relevante es la publicación. Entonces lo que vemos aquí que en Panamá está también dentro del top 3 de los documentos que se citan. Ok. Este es un ejemplo que les trae también en cuanto al impacto que han tenido las publicaciones y las áreas, ¿no? Este fue una investigación, un paper que publicamos, creo que se publicó el año pasado, si mal no recuerdo, en donde determinamos a través de un análisis bibliométrico con términos que según la literatura están relacionados con el concepto de One Health o de una salud, ¿no? Entonces, lo que vemos también es la misma tendencia, que la producción científica en términos de One Health o de este concepto de una salud, me imagino que lo conocerá mejor que yo, que tiene que ver que la salud es integral, ¿no? Si lo podemos resumir. Entonces, eh, lo que vemos es que el número de publicaciones en este sentido, en el concepto de One Health, ha aumentado, ¿no? Manteniéndose la tendencia. Estas son las instituciones que producen en ese concepto, en el concepto de One Health, ¿no? Entonces, por supuesto que la Universidad de Panamá, ¿no? La Facultad de Medicina produce en esa área. Así que eh, interesante este análisis, ¿no? Lo que no podemos encontrar. Ok, este es un resumen entonces de lo que nosotros vimos en este análisis, ¿no? Hay más de 8.000 documentos en esta base de datos en Web of Science. El 80% de los documentos se cita, es decir, es relevante para la comunidad científica académica. Em, eh, y bueno, tenemos un impacto sobre la media, ¿no? 2 veces sobre la media. Es decir, nos citan en promedio más que la media. Ok, ya para terminar, creo que me quedan 2 minutos. Nada más quería cerrar con ustedes, aprovechar que los tenían aquí en pantalla. Era un poco lo que estamos haciendo en la CENACI para, por un lado, visibilizar el quehacer científico académico y por otro lado, crear un ecosistema que nos permita medir o tener algunos datos de lo que está haciendo el ecosistema, ¿no? Por ahí hay algunos proyectos ya más consolidados, como son, tenemos un repositorio nacional de publicaciones que se llama Priscila, que eh, lo que hace es que él se conecta con diferentes repositorios institucionales, entre ellos el de la Universidad de Panamá, y lo trae a un solo sitio, ¿no? Entonces, ese está abierto tanto para los estudiantes, es abierto para todos, es en acceso abierto, eh, pero se puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Uno para consumir conocimiento, lo otro para medir, etcétera, ¿no? Eh, por ahí también rápidamente hay otros proyectos, pero que quiero resaltar es el Conecto, que es un sistema de perfiles de personas, ¿no? Pongámoslo como una especie de red social panameña. No, no es una red social, pero imagínense como un LinkedIn con panameño, pero de personas que están involucradas en la ciencia y la tecnología, ¿no? De eso se trata Conecto. Y bueno, tenemos otros proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento del ecosistema científico académico a través de la ciencia abierta. Y bueno, lo que estamos nosotros tratando de desarrollar es, o por lo menos implementar, algunas plataformas para crear un ecosistema que nos permita consolidar una política de ciencia abierta, es decir, acercar esa ciencia, tratar de eliminar esas barreras de la comunidad científica y la sociedad para poner a disposición y que se aproveche el conocimiento que generan
ustedes dentro de la investigación. Así que bueno, para concluir, nada más lo que quiero resaltar y resumir es que necesitamos invertir no solamente y como país, sino como instituciones, debemos invertir más para poder producir y generar más conocimiento, por supuesto. Aumentar la colaboración internacional ayuda mucho a posicionarse, a aprender, sobre todo si están empezando la investigación, y eh, saltar algunas barreras, ¿no? También es importante que establezcan estrategias institucionales para publicaciones y aumentar la calidad y la visibilización de lo que se hace. Ok, muchas gracias Robinson por este pantallazo de cómo estamos. Eh, la sesión de preguntas y respuestas la queremos hacer al final, pero hay una pregunta que yo creo que vale la pena que la respondamos inmediatamente, creo que dice acá, la Facultad de Medicina de la UNACHI acaba de lanzar una revista médica OJS. ¿Cómo podemos hacer para que sea parte del repositorio? Eh, sí, tengo conocimiento que la universidad, la UNACHIR, lanzó una revista y que utilizando precisamente alguna tecnología que nosotros apoyamos y promovemos, que tiene que ver con un sistema que se llama Open Journal System o JS. Lo que nosotros hacemos o estamos trabajando en un proyecto para crear un portal nacional de revistas científicas, una especie de vitrina para que las revistas que cumplen ciertos criterios puedan visibilizarse internacionalmente, ¿no? Eso es parte del componente que estamos trabajando de visibilización de nuestro ecosistema, pero también nosotros, ustedes pueden, la revista, por ejemplo, puede ser cosechada por el repositorio de UNACHI, por Yadimique, siempre me da buena, como el nombre no ves, Yadimique, si no me equivoco, se llama el repositorio de UNACHI. Si el repositorio de UNACHI cosecha a la revista, podemos nosotros traer esa información hacia el portal nacional, ¿no? Hacia Priscila. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando vemos los números que Robinson nos ha presentado, es interesante ver que Panamá no está tan mal posicionada. Sin embargo, es un área que no es el área, digamos, médica en realidad. O sea que, por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene una gran oportunidad. Cuando vemos números bajos, para nosotros es una oportunidad de crecer, un poco también una oportunidad de que nuestras revistas nacionales crezcan y por eso les vamos a dar un espacio a las revistas nacionales acá. Mencionabas allí que se les trataba de dar como la vitrina a aquellas revistas que cumplían ciertos requisitos. Entonces, quizás un poco por ahí es cómo nosotros podemos alimentar a las actuales revistas locales que tenemos para que puedan crecer en ese sentido, ¿no? No sé si tienen desde Senacita algún plan estratégico para esto o cada revista tiene que hacer su propia lucha, porque fíjate que de todo lo que mencionaste ahí no hay nada de la parte clínica, médica, en realidad, por lo menos las cosas que vemos en la facultad no hay nada, o sea, es todo mucho más medioambiental, plantas, la parte, es otras áreas de la ciencia, pero no están en la facultad. O sea, ¿cómo hacemos para que la facultad empiece a brillar en esas estadísticas que tú presentas? Publicar, o sea, de lo que tengan, publicarlo. eh, en un principio, digamos que puede ser, o buscar donde sea, ¿no? O sea, nada sirve que tengamos engavetado algo o lo que tengamos en la computadora si no publicamos, ¿no? Recuerden que, como dice el dicho, lo que no se publica no existe. Entonces, lo primero, pues, partimos de la premisa de que tenemos que publicar, ¿no? Luego, si estamos empezando en la investigación, podemos asociarnos con personas que tengan más experiencia en investigación, y podemos aprender de ese proceso de investigación, ¿no? Eh, Tercero, como les comentaba también, buscar colaboración internacional, empezar con asociarse con aliados internacionales que siempre están interesados en buscar colaboración internacional precisamente para buscar otros enfoques y expandir un poco ese acervo de conocimiento que se está generando, ¿no? Eh, en cuanto a la facultad como tal, una de las cosas que yo recomendaría, podría recomendar muchas cosas, pero una de lo principal es tener una estrategia institucional de publicaciones, por un lado, pero una estrategia de investigación per se, ¿no? Recuerden, no mirar la publicación como la razón de ser, sino que la publicación
es resultado de o consecuencia de un plan estratégico institucional que busca desarrollar o crear conocimiento a partir de la facultad para encontrar soluciones, ¿no? Todo lo que busca la investigación. Entonces, tener una estrategia clara y tener componentes de medición o de evaluación, componentes de evaluación y componentes perdón, de medición, de evaluación y componentes también de resultados, ¿no? Elaborar matrices o tener como mapeado hacia dónde queremos tener, ¿no? Eso de manera general lo que yo pudiera como compartir en ese sentido, ¿no? En cuanto a las revistas, ¿no? Y si ustedes quieren publicar, yo lo recomendaría, se los voy a decir muy sinceramente, eh, muy claramente, porque al final lo que uno busca siempre es tratar de dar lo que mejor cree que puede ser, ¿no? Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que eh, si van a publicar en el ámbito nacional, eh, tratemos de disminuir un poco la endogamia de nuestras publicaciones. ¿Qué significa esto de la endogamia? Entonces, por ejemplo, publicar en nuestras revistas, en las revistas de nuestra institución. ¿Por qué? Podemos hacerlo, pero lo que tenemos que apuntar es también tratar de apuntar a otras nacionales. ¿Qué acciones se puede hacer? Por ejemplo, si yo soy de la Universidad de Panamá, tengo un colega en la UNACH, eh, colaboramos y yo puedo entonces, si soy de la Universidad de Panamá, publicar una revista de la UNACH. Y si soy de la UNACH, publicar en la Universidad de Panamá. ¿Por qué? Porque los indicadores bibliométricos, perdón, los indexadores de revistas ven ese tipo de comportamiento, ¿no? La endogamia. Entonces, lo que buscamos es que la revista sea una vitrina de nuestra institución y que nos posicione como institución. ¿Y cómo lo hacemos eso? Trayendo autores externos a publicar en la revista, ¿no? Disminuir. Generalmente el grado de endogamia va generalmente de tolerancia en el 30%, depende de la revista, ¿no? Y desde el punto de vista de la revista, entonces, tener una estrategia de indexación bastante clara, ¿no? Índices internacionales, por ejemplo. Podemos empezar, si usted es editor, empezar a ver indicadores internos o por lo menos sitios o portales institucionales. Luego ir incrementando hacia indexadores regionales como Latindex o Redalic, en el caso de que aplique si es Redalic, y luego ir subiendo, ¿no? Hacia por ejemplo, DOA, etcétera. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Robinson. Hay varias preguntas más que yo creo que las podemos contestar al final. Un poco era sobre cómo él podría trabajar en conjunto con el Senacid para patrocinios de estudio. Entiendo que hay convocatorias de I+D donde se pueden aplicar con protocolos de investigación para hacer investigación. Y otra pregunta que hacen eso con relación a si hay algunos convenios de los hospitales. En realidad, el Hospital Santo Tomás, el Seguro Social, son hospitales docentes y un poco el rol que hace Cicli es como tratar de hacer ese puente entre la parte universitaria y la parte institucional. O sea, en realidad es cuestión de que nos acerquemos nada más y tener trabajos colaborativos, ¿no? Así que bueno, tenemos que seguir con el programa. Te invitamos a que nos acompañes al final de la sesión por si hay más preguntas con relación a esto. Te agradecemos un montón esta información. Y entonces ahora queremos darle un poco el espacio a una de nuestras revistas nacionales. Muchos de los que están presentes en el seminario son médicos internos, son médicos residentes y tenemos muchos estudiantes también. Los estudiantes hacen un esfuerzo enorme con relación a lo que son tener una revista médico-científica. Cuando uno está empezando, pues hay cosas más básicas que uno puede empezar a hacer para hacer el ejercicio de publicar. Y pues queremos darle el espacio a la revista médico-científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que es una revista de estudiantes. La universitaria María del Carmen Jim es la editora, ¿cierto? La editora jefe Sí. de la revista médico-científica de la Facultad de Medicina. Esta es una revista que trabajan los estudiantes de medicina en el poco tiempo que les queda libre, pero
que es una estructura que es muy interesante para cuando sobre todo uno está empezando a hacer el ejercicio de publicaciones. Son muy estrictos, le puedo decir, en las revisiones de los artículos. Entonces yo creo que es bueno que sepamos un poco qué tenemos, cómo funciona, cómo hacer para publicar en la revista. Te dejo con la audiencia, María del Carmen. Muy buenas noches a todos. Es un honor y también un placer para mí hablarles hoy de lo que es la revista médico-científica, las bases de su fundación y lo que sería cómo publicar en ella. Ok, nosotros somos, en resumen, una organización sin fines de lucro que existe desde 1980. Somos un medio de divulgación o una revista científica que publica trabajos originales e inéditos relacionados con lo que es el campo de la medicina. Y formamos parte de lo que es la AMP, es decir, la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Panamá. Nuestra visión es ser una revista médico-científica caracterizada por la calidad de su publicación y actualidad de sus temas. Todo esto acorde a lo que serían los lineamientos internacionales para las revistas médicas y adicionalmente integrar a todos los participantes en lo que es el ámbito médico, es decir, facultad de enfermería, farmacia, medicina, etc. Nosotros nos dedicamos a publicar diferentes tipos de artículos, entre ellos publicamos artículos de investigación, artículos de revisión, casos clínicos, imágenes clínicas, cartas de lector y también hemos llegado a publicar tema libre. La revista tiene una trayectoria de más de 40 años, es decir, es bastante larga, y es el producto del trabajo y la dedicación de un gran número de médicos, de estudiantes, de asesores y de pares externos. Entonces nuestra historia comienza brevemente en lo que sería 1980 con el grupo N1 y el doctor Jorge Vanegas, que es fue nuestro primer coordinador general, y eso nos hace lo que sería la organización científica más antigua dentro de lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. En 1990 empezamos a hacer lo que es las publicaciones y cobrar por las mismas en lo que sería el volumen número 5, el volumen 5, el número 3, y en 1991 se publica un nuevo volumen con cambios en lo que sería la política editorial. Es decir, que por primera vez nos estamos adaptando a lo que serían los lineamientos internacionales para la publicación de artículos científicos. En el volumen 9 ya se está hablando de una nueva portada y un nuevo material, es decir, que es una historia que tomó bastante tiempo y bastante trabajo. Posteriormente aparece por primera vez la portada, un diseño original y a colores gracias a la colaboración de la Facultad de Arquitectura. Es decir, que la revista es un trabajo en conjunto, tanto como los estudiantes de medicina como otras facultades. En 1995, el formato se adapta totalmente y estéticamente a lo que serían las revistas médicas internacionales. En 1998 ya iniciamos lo que son los diferentes procesos de indización. Entonces se logra primero lo que sería la indización en el índice de LILACs y lo que sería Index Médicos. En el 2001 se marca un antes y un después de lo que es la revista médico-científica con lo que sería la gestión del doctor Noel de Gualdía, ya que anteriormente nosotros éramos una revista impresa. Y durante lo que es este periodo de 2001 pasamos de ser una revista impresa a lo que es una revista en línea. Es decir, que iniciamos con lo que es el dominio de página web y se empieza a utilizar los diferentes formatos. En el 2008 al 2010 ya sea la última edición impresa. Es decir, a partir de 2010 no tenemos más ediciones impresas y esta corresponde a lo que es el volumen 21 del año 2008. Aquí podemos ver unos diseños anteriores, lo que serían nuestros volúmenes, y podemos ver que a partir del tiempo hemos ido cambiando muchísimo lo que es la estética de la revista y cómo se ve la misma. Entonces, ¿cómo se conforma actualmente la revista médico-científica? El comité editorial está compuesto principalmente por lo que son estudiantes de distintos semestres, desde lo que sería quinto semestre hasta doceavo. Entonces tenemos una comisión asesora para asegurar y garantizar la calidad de cada artículo que sale en la revista médico-científica. El comité editorial es el que va a definir lo que es la estructura de revista y es el responsable del contenido que se publica en concordancia con las políticas institucionales y particulares de la revista. Este es el que generalmente, por no decir siempre, está conformado por lo que son los estudiantes de la Facultad de Medicina. Tenemos nuestros asesores especiales y o permanentes que actúan como el órgano asesor del comité editorial y está integrado por representantes de la comunidad académica y científica. Estos son doctores, profesores, la misma facultad que nos apoyan con lo que sería la publicación de los mismos artículos. Tenemos revisores externos o pares externos, que son profesionales y o investigadores idóneos en estas temáticas que vamos a publicar y también conocen de las secciones de diferentes áreas, con experiencia en lo que es investigación y publicaciones, y ellos se van a encargar de revisar el
artículo una vez es pasado por el comité editorial. Y tenemos los benefactores, que son docentes, profesionales, exmiembros o colaboradores que aportan o prestan bienes o ayudan a la revista. Esto puede ser a manera de docencias, donde se nos imparte cómo revisar un artículo científico. Cuando hablamos del proceso editorial de la revista, nosotros somos una publicación continua. Tenemos un volumen anual que está conformado por 2 números. Actualmente estamos en el volumen 35 y vamos a empezar lo que sería la publicación del volumen 36. Somos una publicación en línea, siguiendo lo que es el flujo de trabajo del OIS. Entonces, nosotros utilizamos lo que es el proceso de doble ciego. ¿Qué significa esto? El doble ciego es que los revisores no conocen quién es el autor del artículo, así como el autor no reconoce quién está revisando el mismo artículo. Esto garantiza una mejor calidad a la hora eh, de revisar y también evita también posibles conflictos de intereses. Entonces, nosotros estamos actualmente utilizando un proceso editorial de 3 editores de sección por parte del comité editorial. Es decir, 3 estudiantes van a revisar el trabajo antes de pasar lo que es el periodo de revisión por pares. La revisión por pares es la revisión por 2 pares externos, es decir, 2 profesionales idóneos en las áreas del trabajo, preferiblemente. Entonces nosotros, como dije anteriormente, utilizamos lo que es el Open Journal System, que es un software libre para el desarrollo de publicaciones y también para lo que sería la publicación revisada por pares. Entonces nosotros tenemos la infraestructura técnica para lo que es un flujo editorial completo, incluyendo lo que es el envío del artículo, las múltiples rondas de revisión, por lo que sería pares y también por lo que sería redacción. ¿Cómo funciona nuestro flujo de trabajo en el OJS? El flujo de trabajo en el OJS está básicamente dado por 3 partes principales. Una de ellas es el autor, otra va a ser lo que es el editor en jefe y los editores asociados, y también los editores de sección, disculpen. Y la última sería lo que es el gestor de la revista, revisor, corrector, editor de composiciones, corrector de pruebas. Todo esto es lo que se va a encargar de lo que es la redacción del artículo, la revisión de la redacción y también lo que es la maquetación del mismo. Entonces, el autor primeramente va a enviar el artículo y este artículo, una vez que es aprobado por lo que es el editor asociado, pasa a la cola de envío. Entonces, el editor en jefe asigna la propuesta al editor de sección para llevar a cabo el proceso editorial. El autor va a recibir este trabajo revisado por la primera parte de revisión interna y posteriormente va a corregirlo, enviándolo nuevamente para poder que pase al proceso de revisión por pares. Entonces, cuando hablamos del autor, lo que debe hacer un autor es enviar el artículo, revisión del propuesto y la edición del envío. El editor en jefe y editor asociado se va a encargar de lo que es la cola de envío, la revisión del envío y la corrección y maquetación del envío. Y ya lo que es maquetación y redacción se va a encargar de lo que es la gestión de la revista, la selección de revisores y la revisión, así como la corrección también. Acá continúa lo que sería el flujo del OJS en la revista médico-científica. Entonces, en resumen, a manera mucho más clara, el autor envía el trabajo. El editor en jefe decide preliminarmente si el trabajo cumple con los requisitos básicos que vamos a hablar posteriormente para seguir o para entrar en el proceso. El editor en jefe va a asignar a un editor asociado. El editor asociado asigna a 4 editores de sección, a 4 o a 3, dependiendo del calibre del trabajo. La versión revisada, es decir, la revisión interna, es enviada al autor por el editor asociado. El autor envía sus correcciones y, de ser necesario, se envía nuevamente a revisión por editores de sección. El manuscrito, posteriormente, de ser corregido, es enviado a 2 pares externos y nuevamente es reenviado al autor con sus comentarios. El autor envía sus segundas correcciones, se hace una revisión por redacción, corrigiendo lo que es el estilo de ortografía, gramática del mismo. Si es aprobado por redacción, pasa a maquetación y ya pasa a lo que, y una vez termina la maquetación, pasa a la publicación y la revisión continúa por autor. Es decir, que el autor revisa que su trabajo esté, no, digo, que su trabajo no le falte nada y que esté de acuerdo a como él lo envió antes de que pasara a redacción. ¿Cuáles son nuestros requisitos generales? Bueno, nosotros publicamos todo tipo de material relacionado al campo biomédico. Se debe leer
y se recomienda consultar las instrucciones para autores que están en nuestra página web de la revista, ya que seguir cada indicación facilita el proceso editorial. Es decir, si uno sigue las reglas desde el inicio, no las reglas, no, las instrucciones para autores del inicio, el proceso editorial es mucho más rápido. Y bueno, también se debe incluir lo que es la carta de presentación del manuscrito y el consentimiento informado con los nombres de los autores separados del manuscrito. Esto es para mantener lo que ya se había dicho del doble ciego. Algo importante es que nosotros no aceptamos lo que es la doble publicación. Es decir, si un trabajo está publicado en otra revista o en otro journal, nosotros no lo vamos a publicar en la revista médico-científica, por lo cual se debe incluir en la carta de presentación que no se está enviando o no se está realizando el proceso editorial en otra revista médica. El consentimiento informado. El consentimiento informado puede ser de diferentes formatos. Nosotros tenemos nuestro propio formato que pueden encontrar en la página de la revista, pero aceptamos todo tipo de consentimiento informado que tenga lo que es la información que refiera, perdón, que no habrá información identificativa, incluyendo lo que son los nombres de los pacientes, de que no hay iniciales o número hospital que puedan ser relacionados al paciente, no donde también se habla de que están autorizando el uso de fotografías o de información para la publicación de la misma, con el propósito de investigación o el propósito de publicar un caso clínico, y todo esto va a ser proporcionado por el paciente por escrito para la publicación. Es decir, que al momento de mandar el manuscrito, un importante paso es enviar el consentimiento informado. De no enviar el consentimiento informado, no va a poder ser publicado en la revista. Se debe omitir los detalles de la identificación no esenciales y se debe obtener conocimiento informado si hay alguna duda de que no se pueda mantener el anonimato realmente. Los requisitos para autores. Realmente los requisitos para autores seguimos lo que serían los criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, donde se habla de aquellos autores que contribuyen que contribuyen sustancialmente a la concepción, que redactan el trabajo o revisan críticamente el contenido y que dan la aprobación final de la versión, con acuerdo de rendir cuentas, van a contar o a clasificar como autores, habiendo participado en lo que es un grado suficiente para responsabilizarse públicamente del contenido y de la integridad del documento. Para ser autor, se debe cumplir todos los requisitos. Aquellas personas que no cumplan con todos los requisitos deben ser incluidas en agradecimientos, más no en autores. Dependiendo del tipo de manuscrito, nosotros tenemos un número límite de autores, sin embargo, esto puede cambiar dependiendo también de lo que es el calibre del mismo. La carta de presentación que había mencionado anteriormente, nombre de todos los autores y la autorización de mismos autores para aparecer en lo que es la publicación final. Un resumen de hasta 250 palabras de lo que se va a publicar y se debe certificar que el trabajo no se ha publicado en ningún otro lugar de ninguna forma y que no se está mandando simultáneamente a otra revista, que es lo de doble publicación. También la carta de presentación debe incluir lo que es la declaración de conflictos de intereses, ya sea pares externos que no deben revisar que preferiblemente no deben revisar el artículo, o cualquier tipo de financiación. Nombres de pares externos que desean que no formen parte de la revisión. Para la preparación del manuscrito se habla más de lo que sería el formato del mismo. Hablamos de páginas numeradas en esquina superior derecha, hay 14 en texto y 18 en títulos, interlineado doble, justificado y una sola columna. Realmente esto es para hacer la revisión mucho más rápida, es decir, que se siga el formato de texto para lo que es el manuscrito, que no se siga, perdón, el formato de texto para el manuscrito no significa que el trabajo va a ser rechazado, pero sí significa que puede demorar un poco más lo que es el proceso editorial, ya que todo esto se va a tener que corregir durante el proceso y esto puede alargar lo que es la revisión del mismo. El título conciso pero informativo independientemente del tipo de manuscrito del que se está hablando, en letras mayúsculas cerradas, preferiblemente que no exceda el total de 20 palabras, y tratamos de evitar el uso de palabras ambiguas, siglas, jergas y abreviaturas, aparte que se va a añadir la traducción al inglés, tanto del título como del resumen. En el texto, la ortografía y la gramática debe ser adecuada, debemos tener una presentación organizada, siglas seguidas del término, uso de siglas y paréntesis lo menos posible. Y cuando hablamos de figuras dentro del manuscrito, ya sea casos clínicos, artículos de revisiones, artículos de investigaciones,
Todas estas imágenes deben tener la máxima definición posible y deben ser explicativas. Todas estas se deben enviar con leyenda y con fuente de dónde fueron conseguidas. Y cualquier fotografía publicada anteriormente en otro trabajo o en artículos anteriores de autoría o de autoría independiente debe tener autorización. A nivel de las tablas, que son las que más se usan cuando hablamos de artículos científicos, estas tablas tienen que estar en el sitio que corresponden, tienen que complementar el texto sin confundirlo ni repetirlo. Deben tener un título breve y estas se van a enumerar, colocando arriba lo que es tabla 1 y el título de la tabla. Debajo de la tabla se va a colocar la fuente donde se consiguen o de dónde sacaron los datos y deben estar citadas en el mismo texto. Cuando utilizamos unidades de medida, por lo general unidades de sistema internacional, pero realmente no tenemos ningún tipo de restricción a nivel de unidades de medida. Y sumamente importante, el conflicto de interés, que hay que considerar conflicto de interés cuando el autor o su institución, el revisor externo o lo que es el editor de la misma revista, tiene relaciones económicas o personales que pueden influir inadecuadamente sus acciones. Entonces hay que contemplar como posibles conflictos de interés, compromisos individuales de autores, compromisos editores de la revista, personal de la revista o los revisores, perdón, y lo que sería la misma financiación del estudio. En abreviaturas y símbolos podemos hablar de que es preferible utilizar abreviaturas comunes y la primera vez que la misma aparezca en el texto debe estar precedida por el término completo al que se refiere, excepto ya en el caso de unidades de medidas comunes. Cuando hablamos de conclusiones y agradecimientos, las conclusiones y agradecimientos se van a redactar de acuerdo a los objetivos, las conclusiones se van a redactar de acuerdo a los objetivos sin repetir la información de la introducción o la discusión. Los colaboradores que no cumplan con los criterios de autoría de lo que sería el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas deben aparecer en la sección de agradecimientos y es necesaria la autorización por escrito de las personas que vayan a aparecer en lo que sería agradecimiento, ya sean asesores. Y bueno, las referencias, el 50% de las referencias no deben tener una fecha de publicación mayor de 10 años. Y las mismas, no se va a revisar las mismas y no pueden citarse artículos que no hayan sido revisados en su totalidad, ni tampoco información dudosa. En el caso de artículos de investigación, el mínimo de referencias es de 20. Es importante también saber que no utilizar referencias solamente para sumar referencias, sino que las mismas estén integradas en el texto. Y bueno, ya hablando un poco más específicamente de lo que es un artículo de investigación, porque es un modelo un poco más distinto a la hora de revisar y a la hora de redactar, tenemos que en lo que es la revista médico-científica, el límite de un artículo de investigación es palabras 6.000, realmente esto puede cambiar, figuras 8, tablas 4 y referencias máximo 40 y mínimo 20. Todo esto tomando en cuenta de que va a depender realmente de lo que es el calibre del estudio o de la magnitud del mismo, por lo cual esto sí es un poco más flexible dentro de lo que es la revista. ¿Cuáles son los requisitos para nuestros artículos de investigación? Nosotros pedimos que cumplan con los requisitos generales para presentar un documento de revista médico-científica. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que ya había mencionado anteriormente, que envíen lo que es, ya sea consentimiento informado a los participantes, la carta de presentación, donde se declaren todos los posibles conflictos de intereses, donde todos los autores estén autorizando su nombre para que salga la publicación, y también que cumpla con el formato general de lo que es todo el manuscrito. Los autores, se aceptará un número ilimitado de autores para este tipo de artículos, es decir, que realmente no hay límite a la hora de autoría. Sin embargo, el número de autores debe ir concorde a la magnitud del estudio. En el caso de no ir concorde o que la revista no considere que sea concorde a la magnitud del estudio, se dará la oportunidad a los autores de poder establecer el por qué o explicar o justificar la autoría de cada uno de los autores. Y no hay problema en esa parte. Entonces, la estructura de lo que nosotros revisamos en un artículo de investigación, por lo general, va a incluir lo que es la introducción, materiales y métodos, resultados, desarrollo y discusión y lo que son las conclusiones. Cuando hablamos de lo que es la introducción, nosotros buscamos que se deje en claro el propósito del artículo y que se resuma la razón fundamental del mismo trabajo. Se debe incluir la hipótesis, la investigación y los objetivos. El objetivo general como los específicos deben ser indicados claramente. Preferiblemente solo se deben poner referencias al ser estrictamente pertinentes y no se debe mencionar conclusiones ni información del trabajo a presentarse.
Entonces esas son recomendaciones también que nosotros tenemos en lo que serían nuestras instrucciones para autores, en lo que es la introducción. Materiales y métodos, todos los autores deben buscar lo que es la aprobación para realizar la investigación mediante lo que es un órgano externo, una revisión local, regional o nacional independientemente. Es decir, que un ejemplo claro es que cuando se publiquen o se intenten publicar trabajos de investigación, se busca que los mismos estén aprobados por lo que es un comité de bioética. Entonces, ya puede ser local, puede ser regional, puede ser nacional, independientemente. Debe incluir la información que está disponible al momento de la realización del protocolo y debe ser lo que sería, y debe ser agregada o incluida en lo que son los resultados. En materiales y métodos es sumamente importante ser claro en cuanto a cómo, perdón, y cómo fue y por qué fue un estudio realizado de una forma en particular. Y se debe explicar cómo se recogió la información, identificar los métodos, aparatos y procedimientos de forma más detallada posible. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que se busca que al ser detallado de la forma más simple posible, un experto en el tema pueda recrear los mismos resultados con la misma información. Se debe describir además el tipo de estudio, el universo, la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, las variables a estudiar, los métodos e instrumentos para recolección de datos y los procedimientos para la recolección de los mismos, o sea, los datos de la información. Y esto es sumamente importante ya que muchas veces aquí es donde los artículos se devuelven con correcciones, ya que muchas veces no se describe el estudio de la mejor manera posible. Es decir, que muchas cosas quedan un poco ambiguas. Y es sumamente importante que el estudio esté detallado de la forma más clara posible. A la hora de resultados, estos se deben presentar siguiendo una secuencia lógica en texto, tablas e ilustraciones. Y es importante no repetir el texto de todos los datos incluidos en tablas o ilustraciones, ya sean gráficos. Cuando se resumen los datos, la sesión de resultados no debe presentar de solo resultados numéricos derivados, sino que estamos hablando de no solo presentar porcentajes, sino también presentar lo que serían valores absolutos y lo que serían las tablas y figuras deben limitarse solo a las estrictamente necesarias, preferiblemente para que no se pierda la información dentro del manuscrito. Esto también es para apoyar los fundamentos del trabajo y poder valorar los argumentos presentados de manera más clara. Y bueno, cuando hablamos de lo que es la discusión, hay que enfatizar en los aspectos nuevos e importantes del estudio y agregar conclusiones que deriven de aquellos hallazgos. No se debe repetir información que ya está escrita en la introducción o en la sección de resultados. Y lo mejor que se puede hacer en la discusión, estamos hablando de explicar las implicaciones de aquellos resultados, además de las limitaciones que se encontraron en el camino. Esto es de suma importancia, ya que nosotros como revista consideramos que este modelo o estas recomendaciones dentro de las instrucciones para autores dan resultado a un trabajo más sencillo a la hora del lector mismo poder entender lo que es el trabajo. Y bueno, esas son mis preferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por este pantallazo de lo que es la revista. Invitamos también a los asistentes a que puedan apoyar a los estudiantes y a tener la experiencia con la revista de la facultad. Entonces, en las revistas habitualmente pues podemos publicar desde imágenes, casos clínicos, eh, artículos originales, artículos de revisiones, revisiones sistemáticas, algún tema libre. Y le hemos pedido entonces al doctor Paulino Vigil que nos comente cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos eh, tipos de publicaciones. El doctor Paulino Vigil, pues es médico ginecobstetra, un investigador de Panamá. Tiene muchas instituciones en las que participa, pero para mí es un investigador de Panamá, un maestro. Así que es un placer, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, Lorena Noriega, por la invitación, por la presentación. Robinson lo vi por un ratito por ahí. Encantado, Robinson. María del Carmen, muy buena presentación. Y a todos los asistentes, un privilegio
compartir con ustedes. Agradecido como siempre por interés en estos temas, investigación, publicación en este caso. Vamos a dedicarnos a revisar lo que nos han pedido, tipos de publicaciones, ventaja, desventaja. Esperando que lo que aporte yo en esta conferencia, en esta discusión, sea atractivo, de interés para ustedes. Publicaciones, ventaja, desventaja. Quiero partir del concepto que debemos tener claro, que una cosa es el protocolo de investigación y otra cosa es el manuscrito o borrador de un artículo. Lastimosamente, sigo viendo mucha confusión con esto y muchos de los que deciden finalmente publicar un trabajo de un protocolo que hicieron, que les fue aprobado, quieren llevar muchas cosas similares del protocolo al manuscrito. Entonces, debe quedarnos claro que una cosa es un protocolo con sus reglas definidas, claras, exigidas por los diferentes comités de ética, y otra cosa es el manuscrito o borrador de un artículo para publicarse, a pesar que es el resultado de una investigación, de un protocolo aprobado, es otra cosa. Y el manuscrito sí se tiene que ajustar a reglas que varían según el journal o la revista donde usted lo manda. Varía en cosas sencillas, pero hay variaciones. Y yo debo vigilar, ver esos criterios que se han dado para los autores antes de enviar a una revista un manuscrito, un borrador. De hecho, la doctora nos acaba de presentar, la estudiante de medicina, los criterios que ellos exigen para enviar un paper a la revista de la Facultad de Medicina. Cada revista, insisto, tiene sus criterios y deberíamos revisarlo, y eso nos va a dar una idea realmente de cómo finalmente redactar el artículo. O de hecho, les puedo decir, si yo mandé un manuscrito, un borrador a una revista y no fue aceptada y lo quiero mandar a otra revista, yo debiera ver en esa otra revista qué cosas se exigen diferentes para ajustar mi artículo o mi manuscrito o borrador a esa revista. Tener muy claro esto, ¿sí? Yo he visto en una u otra revista en Panamá que nos envían para publicar artículos que son realmente un protocolo de investigación, y he visto artículos donde nos mandan para publicar el protocolo y el manuscrito juntos. Esto no es así. Otros conceptos claves en investigación. La realización de una pregunta clínica, y yo estoy hablando de investigación clínica o científica, es uno de los aspectos más difíciles para nosotros los investigadores. ¿Qué estoy diciendo? Repito, la realización de una pregunta clínica o científica es uno de los aspectos más difíciles. Tú tienes una duda, tú tienes una pregunta. ¿Es eso lo que te llevó a hacer una investigación, a hacer un protocolo que se te aprobó y finalmente tú hiciste la investigación? No puede ser que decida hacer una investigación por decidir hacerla. Tú tienes que partir de esto, de una duda, de una pregunta clínica. El error más común a la hora de realizar un estudio es la idea que se pueden responder de forma igual a varias o a muchas preguntas clínicas o científicas. Que yo voy a hacer esta investigación y aquí puedo responder tal pregunta, tal duda. Eso no es cierto. Vuelvo a insistir. Si yo hago un protocolo de investigación, yo lo hago dirigido a responder una pregunta clínica. Pueda que pueda responder dos o más según los resultados que encuentre, pero debe estar enfocado a responder una pregunta, una duda, y no múltiples preguntas o múltiples dudas. Y eso es un error importantísimo. Y después al final queremos ajustar el estudio a preguntas, a dudas que no tuvimos a la hora de hacer el protocolo de investigación. Entonces, repito, insistencia, un estudio debe tener una sola pregunta de investigación. Esa es la clave.
fíjese que yo todavía no he llegado a publicar. Estoy en la fase previa de hacer el protocolo. Si voy a hacer un protocolo, ¿por qué vas a hacer ese protocolo? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué quieres saber? La investigación que pretendes hacer de la aprobación de ese protocolo debe responder a tu duda, a tu pregunta. Y por supuesto, sin la menor duda, el resultado final de la investigación científica tiene que ser la publicación. Y esto es una pena. No sé quiénes están escuchando en este momento, pero con certeza, y voy a usar aquí un estudio que presentó una especialista hoy día, pero lo presentó cuando se graduó como residente de medicina interna, el 80-85% de los trabajos que hacen los residentes no se publican. Yo usé un término para acuñar esto. Eso es una vergüenza. ¿Cómo que tú haces una investigación? Pasaste meses, años, pediste permisos a los pacientes, autorización, hiciste una serie de trámites, tienes la investigación hecha y no la publicas. Independientemente que se aprobaste o no aprobaste la hipótesis de investigación, se respondió como tú querías o no querías la pregunta de investigación, el trabajo se tiene que publicar. Y yo siempre he dicho, en resultados que no son los que esperas tú, puede estar la respuesta correcta a la duda de investigación. Pero a veces queremos que los resultados de la investigación sea lo que hemos plasmado como hipótesis y como no nos sale, no lo publicamos. Pero ese no es el concepto más importante, en este caso de no publicar. Lo que yo creo que a lo mejor hemos abordado mal con los residentes es que tienes que hacer un trabajo de investigación, el residente hace su trabajo de investigación. Eso está mal, porque debe ser terminado con la publicación. Entonces aquí tenemos que generar una estrategia para que esto no se pierda. Es difícil aceptar que 80-85%, 90% de los trabajos que hacen los residentes no se publican. Y así hay muchos por ahí que inician investigación, no las terminan, no les gustó los resultados, no coincidió y no lo publican. Repito, debe ser la publicación, independientemente del resultado. Y por supuesto, ya lo dije, muchos científicos pasan meses, años, duro trabajo, sube escalera, baja escalera para que les aprueben todo esto, comprometen a otras organizaciones como comités de ética, como permiso de las unidades ejecutoras, y finalmente, y para mí lo más serio, es la autorización del paciente a que haga una investigación y después esto, por desconocimiento o por despreocupación, se pierde. Si es por desconocimiento, tenemos que aprenderlo. Y si es por despreocupación, no vale. No vale. No sé cómo decidiste hacer un trabajo y no tienes claro ese concepto que lo tienes que publicar. Lo debes publicar. La pirámide de la evidencia. ¿Por qué yo tengo que hablar de esto? Porque de entrada, con esto todos podemos saber las debilidades o fortalezas que tiene el trabajo que vamos a publicar. Entonces, la pirámide de la evidencia tiene dos ideas centrales. Uno, que lo que está en la punta o la cúspide de la pirámide es lo que mejor evidencia aporta, lo que más evidencia tiene, lo que más nos ayuda a resolver problemas clínicos con mayor fidelidad. Eso está en la punta de la pirámide. Y el otro concepto es que en la base de la pirámide está lo que más se publica, lo que más vemos, ¿sí? Lo que más vamos a encontrar en la revista. Pero contrario a lo que está en la punta de la pirámide, es lo que menos evidencia tiene. Entonces, es fácil. El trabajo que tú vas a publicar, que es un trabajo que surge de un protocolo que fue aprobado. Hoy día en este país tiene que ser así, por leyes de investigación. Entonces, tú vas a publicar un trabajo de unos resultados de una investigación que hiciste, ya estás claro, ubicándote en esta pirámide, qué aporte va a hacer ese trabajo. En otras palabras,
tú me dices, doctor, es que lo que vamos a publicar es un caso clínico, que eso no le puedo llamar ni investigación, pero bueno, ahora aportaré algo más adelante. Un caso clínico o una opinión o una crítica, un paper publicado en una revista, eso es de lo que más vemos. Pero eso, ¿qué va a aportar a la ciencia? Fortalezas de esa publicación, muy pocas o mínimas, más para que tú generes experiencia en publicación y ahí lo vería bien. Aporte a la ciencia, básicamente nulo. Pero si tú vas a hacer una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados, no una revisión narrativa, sino una revisión sistemática bien hecha, has cumplido con los criterios exigidos para hacer una revisión sistemática, qué bueno, tú estás aportando a lo que menos vemos publicado, pero a lo que más aporta la evidencia, la ciencia. Por ende, desde que yo recibí el aval, la aprobación del protocolo de investigación, yo sé, al lograr esos resultados y publicarlo, en qué parte de esta pirámide va a ir mi aporte a la evidencia. Puede ser un aporte clínico muy importante al país, al hospital, de acuerdo, pero a la evidencia yo lo tendría que ubicar aquí. Doctor, es un ensayo, es un estudio de casos y controles, una corte, ok, está a mitad de la evidencia. No, doctor, es un ensayo controlado aleatorizado, ok, está en una condición casi penúltima al mejor nivel de evidencia, y esto lo voy a explicar un poco. Entonces, la debilidad que tendría esa publicación, la fortaleza que tendría esa publicación, por supuesto, va a depender de la revista, del impacto que tenga esa revista, por supuesto que esté indexada la revista, muchas cosas, pero el aporte, suponiendo que es una revista indexada y que tiene buen impacto, son dos conceptos diferentes e interesantes para nosotros los investigadores, entonces el nivel de evidencia es la que le va a dar el gran valor a ese paper, a ese artículo. Igual en esta, en esta gráfica lo trato de representar de otra forma, y es que la evidencia son como escalones en los cuales vamos avanzando, ¿sí? Podemos ir desde una opinión básica, desde un editorial, subiendo a casos, series de casos, a casos y controles, a estudio de corte, ensayos controlados aleatorizados, randomized controlled, y revisiones sistemáticas, si lo quieres ver como escalón. Usualmente he tratado de usar un concepto para explicar esto. Podríamos tener estudios nivel A, nivel B y nivel C. Un estudio nivel A, un paper nivel A, sería una revisión sistemática, lo máximo, de ensayos controlados aleatorizados. Y un ensayo controlado aleatorizado, un nivel B, es justo lo que previo, el escalón previo a las revisiones sistemáticas, y un nivel C, que serían cortes, casos, controles, ya esto va bajando el nivel de evidencia. Entonces, la siguiente pregunta es, la fortaleza, la debilidad de su paper en cuanto a la evidencia va a estar enfocado en esto. Por supuesto que el haber escogido la revista en forma adecuada también puede influir. No quise entrar en este tópico porque yo debo saber el impacto que tiene mi revista y por supuesto que esté indexada, porque si no, y si está indexada, ¿en qué índice está? Porque esto también va a llevar a que por más bueno que sea este artículo y sea una revisión sistemática, un ensayo controlado utilizado, si está en una revista no indexada, la verdad es que es poco probable que se conozca ese paper, y si está en una revista, a pesar de estar indexada de muy bajo impacto, también pueda que no tenga el alcance que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué tipo de artículo yo voy a publicar? Ya eso está definido desde que yo decidí hacer el estudio, desde que yo decidí hacer el protocolo. Ya eso está muy claro. Ahora yo voy a publicar los resultados de esa investigación. Entonces, sí, hay revisión sistemática y metaanálisis. Eso puede ser una redundancia, pero revisión sistemática como tal tiene que llevar un metaanálisis.
hay estudios que las revistas usualmente, dependiendo de la revista, pero la gran mayoría le llaman artículos originales, que se refieren a estudios clínico aleatorio, estudios de casos y controles, de cortes, series de casos. ¿Por qué estos artículos original y la revisión sistemática de metaanálisis sale de allí? ¿Por qué? Porque aquí usted va a hacer una investigación, yo lo voy a decir de otra forma, usted va al campo, usted va al caso clínico, al paciente, a recoger la información, etcétera, etcétera. En la revisión sistemática y su metaanálisis, o incluso una revisión narrativa, usted va al ordenador, a su computadora y busca artículo, 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 y usted no sale de aquí, de su oficina, para hacer esa investigación. Entonces, eso tiene un tipo de investigación diferente. Por eso no es un trabajo original, entre comillas. Claro que lo que usted ha hecho es original, sin duda, pero usted está basándose en resultados y hallazgos de otros papers. Eso es una revisión sistemática. En cambio, un estudio controlado autorizado, usted lo diseñó, usted recogió la muestra, recogió los pacientes, hizo la aleatorización, etcétera. Igual casos y controles, cortes, etcétera, y serie de casos. Y el otro grupo es, en esta clasificación que hacen los journals, es la presentación de casos o cartas al editor. Entonces vamos a explicar rápidamente ventajas, desventajas, aunque ya dije gran parte de lo que sería publicar una revisión sistemática metaanálisis, un artículo original. El journal que usted eligió, la revista que usted eligió para publicar, tiene claro esto. Y usualmente no, nos ponen siempre la regla del juego para cada uno de esos tipos de artículos o publicaciones que usted elegiría o va a hacer. Un estudio de corte. Ya les dije, estoy como a nivel intermedio de la generación de la evidencia, desde el punto de vista de hacer ese estudio y del aporte que voy a generar ese estudio, tiene ventaja que estiman incidencia. Aquí la exposición precede a la enfermedad. Es como si yo dijera, vamos a evaluar pacientes con infarto agudo del miocardio, los que tienen infarto agudo del miocardio, pero vamos a evaluar pacientes hipertensos y los vamos a seguir por 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, hasta que hagan infarto agudo del miocardio o falla renal aguda. Cualquier cosa se me ocurre, pero usted va a estudiar un paciente que no tiene una enfermedad y lo va a seguir en el transcurrir del tiempo hasta que desarrolle un resultado primario que usted está buscando. Entonces, eso es bueno. Sí, y que también evitan el sesgo de conocer con antelación el efecto. Los estudios de corte tienen las limitaciones que el costo es elevado, hay dificultad en ejecución porque ya escucharon 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Por ejemplo, estudios de corte para determinar factores de riesgo, estudios de corte para determinar cáncer, pueden demorar décadas. Entonces son muy costosos. No es fácil terminar la ejecución de eso. Hay estudios de corte que cambian hasta generaciones de investigadores porque se han mantenido por 30, 40 años. No son útiles en enfermedades raras, por supuesto, y enfermedades de largo tiempo de latencia. Requieren generalmente un tamaño muestral buen elevado y el paso del tiempo puede generar cambios. No es lo mismo que uno empiece a estudiar una enfermedad, por ejemplo, de COVID, estoy inventando, en el 2020 que COVID-19 en el 2024. Cómo ha evolucionado y cambiado la enfermedad es impactante, solo con tratamientos, medicamentos, conocimiento. Entonces, en el tiempo puede variar la evolución, el manejo, el diagnóstico de una enfermedad, y esto es algo que los estudios de corte se convierten en una limitante o un error. Estudios de casos y controles. También estudio fácil de hacerlo. Tienen ventaja y tienen desventaja. La mayor ventaja es el grado de información que ofrecen, ya que se puede estudiar un gran número de casos de una enfermedad. Insuficiencia renal aguda, toda la insuficiencia renal aguda. Usted puede decir, bueno, este es el caso y voy a escoger un paciente control que tenga misma característica, pero no tiene la enfermedad renal aguda. Usted está aquí, puede estudiar una gran cantidad de pacientes según los casos, en este ejemplo que estoy dando, la insuficiencia renal aguda que puede conseguir y los controles fácilmente obtener. Permite evaluar varios factores de riesgo de forma simultánea. Esto también es interesante. Imagínense, usted tiene un paciente con falla renal.
o digamos infarto agudo del miocardio, usted inmediatamente en ese paciente, en ese caso, usted pudiese evaluar múltiples factores de riesgo. Y esto es interesante a diferencia de los estudios de corte. Es un diseño eficiente ya que se realiza mucho menos tiempo, porque ya usted tiene el caso, usted ha elegido los controles, ha determinado los controles, entonces se hace en un tiempo muy, muy corto y esto abarata los costos de este tipo de investigación. Desventaja que tienen los estudios de caso y control, que existe el riesgo elevado de introducir sesgo, porque usted está escogiendo los pacientes a criterio suyo, ¿sí? A este no me lo metas con esta variable, este sí lo quiero con es un criterio que usted define previamente y esto puede introducir riesgo, porque eso tiene que definirlo desde que haces el protocolo. No proporciona una estimación directa de la incidencia ni la prevalencia de una enfermedad, cosa que sí podemos determinar en un estudio de corte, porque ya que aquí usted está escogiendo los casos, usted está determinando los casos. No son un buen diseño para el estudio de más de una enfermedad en forma simultánea, repito, porque usted ya escogió una enfermedad. En un estudio de corte, yo pudiese, en una población, por ejemplo, se me ocurre pacientes con índice de masa corporal de 40 y más, seguirlo por 2 años, 3 años, 5 años y ahí captar pacientes con hipertensión, con diabetes, con colagenopatía, bueno, el lipidemia es lo de menos, pero yo pudiese determinar la existencia de varias enfermedades y analizarla en forma simultánea en un estudio de corte, un estudio de caso y control, no, porque usted ya determinó una variable, una enfermedad propia para el estudio. Y la validez externa es cuestión muy compleja y frecuentemente no se puede establecer. A ver, ¿qué es validez externa y validez interna? Validez interna no voy a entrar en detalle, pero validez interna significa que usted hizo un buen protocolo, que recogió la muestra muy bien, que las variables las está midiendo en forma fidedigna, confiable, sin sesgo. Aquí voy a hablar de validez externa. Si usted estudia una población de pacientes con insuficiencia renal aguda en el complejo hospitalario metropolitano, esas condiciones de esos pacientes pueden ser extrapolables a otro país, a otra ciudad, a pacientes del Santo Tomás. Yo diría que hay un cuestionamiento de esto. ¿Por qué? Yo estoy convencido todo que los pacientes con seguro social que van a verse en el complejo hospitalario, que tienen falla renal, tienen características muy diferentes a los pacientes que se van a atender, por ejemplo, en el Santo Tomás, que no tienen seguro social. Son otras poblaciones. Entonces nos referimos a eso, la validez externa de un estudio de caso y control es muy limitada. Es decir, podemos extrapolar esos resultados a otra población, eso es una desventaja. Todo esto que estoy diciendo de las desventajas de los estudios de caso y control, de los estudios de corte, ustedes verán entonces por qué, desde el punto de vista de la generación de la evidencia, se quedan en mitad de la evidencia. Casos clínicos, porque me lo pidieron ahí también. Sí, casos clínicos. Hay revistas que aceptan, hay revistas que no aceptan casos clínicos y vean esto, y estoy hablando de revistas de gran impacto. Hay otras que aceptan un número, 2 números al año o en X mes al año la presentación de casos clínicos. ¿Por qué? El caso clínico es útil como experiencia personal o de un equipo de trabajo. Es útil cuando se descubre o inicia una enfermedad, por ejemplo, COVID-19. Enero del 2020, febrero o marzo del 2020, estábamos conociendo los primeros casos. Pero hoy día, alguien que presente un caso de COVID-19 pudiese ser con una patología, un hallazgo tremendamente fenomenal, ok, pero ya no. Entonces, cuando empezamos a conocer una enfermedad o se describe una enfermedad por primera vez, los casos clínicos tienen gran aporte allí. Sin embargo, con el transcurrir del conocimiento de una patología o una enfermedad, los casos clínicos no tienen la importancia que nosotros quisiéramos, no contribuyen con la evidencia absolutamente en nada, pero siguen siendo importantes y es el valor que yo le veo, que pueden motivar a publicar gente que nunca ha publicado, que quiere publicar. Un caso clínico te puede dar ese estímulo que tú necesitas para verte como autor, para aportar a una revista. Eso es interesantísimo. Pues los casos clínicos son menos exigentes desde el punto de vista de su redacción, desde el punto de vista de su contribución. Yo soy muy crítico de los casos clínicos por el hecho de que muchos se centran, por ejemplo, en trabajos de congresos, seminarios,
a presentar el caso clínico. El caso más raro para ti. El caso más espectacular para ti. El caso donde lo hice así, lo hiciste tú así, pero yo lo puedo hacer de otra forma. Sin embargo, esto entretiene mucho a esos autores, entre comillas, esos investigadores, en vez de tratar de hacer un estudio de más relevancia que aporte más. Entonces hay congresos, y para mí siempre ha sido una crítica, una pena, ver congresos donde los trabajos de investigación, 80-90% son casos clínicos. Entonces todo el mundo al final tiene los mismos créditos. Yo presenté un caso clínico y me dieron un diploma y me dieron el mismo reconocimiento y hasta me gané el primer lugar. Y hay trabajo de investigación y terminan de segundo o tercero. Un horror de evaluadores con estos conceptos. Entonces, los casos clínicos valen, se pueden hacer, pero mucho cuidado que frenan, entretienen la investigación. No es realmente una investigación como tal. Las revistas los aceptan, muy bien, busque la revista cual se lo pueda aceptar. Si es un caso clínico para usted iniciarse en esto, muy bien, pero yo lo exhortaría a que después de un caso clínico salte y siga a buscar otro tipo de estudios, de protocolo que finalmente le permitan publicar algo mejor. Una revisión sistemática, rapidito. ¿Qué es una revisión sistemática? Es un conjunto de investigaciones que se enfocan a responder una pregunta clínica en forma sistemática y reproducible, donde yo tengo una duda y yo busco todo lo publicado en todos los idiomas sobre ese tópico. Eso es una revisión sistemática. Si yo hago una revisión sistemática, por default, por automático, tiene que llevar un metaanálisis. Por eso a veces, como dice Cochrane, revisión sistemática nada más. Y yo escucho por ahí a veces, no, yo prefiero un metaanálisis, yo prefiero una revisión sistemática. Yo prefiero no hablar con el que está diciendo eso, porque no tiene idea de lo que está diciendo. Si usted hace una revisión sistemática es buscar todo lo publicado sobre ese tópico. Lo que usted ha encontrado tiene que hacerle un análisis estadístico. Ese análisis estadístico se llama metaanálisis. Entonces, ¿cómo que usted hizo una revisión sistemática y no hizo un análisis estadístico? ¿O cómo es posible que usted hizo un metaanálisis sin haber hecho una revisión sistemática? Por eso sí, que me digan revisión sistemática y metaanálisis, si hay gente que dice subir para arriba, bajar para abajo, yo los entiendo. Pero donde usted dice revisión sistemática, eso lleva incorporado un metaanálisis. Y si usted me dice un metaanálisis, yo sé que usted hizo una revisión sistemática. Repito, metaanálisis son todos esos análisis estadísticos que usted ha hecho para encontrar la respuesta de todos esos papers, de toda esa publicación que usted sumó para hacer su revisión sistemática. ¿Por qué las revisiones sistemáticas? Porque un solo estudio puede no ser representativo de la evidencia. A veces usted se encuentra un ensayo controlado utilizado que dice que no, otro que dice que sí, otro que ni sí ni no, otro que sí, otro que no, y uno queda como lector, ¿y a quién le creo? Ok. En ese caso, de varios ensayos controlados autorizados o randomized controlados, se debe hacer una revisión sistemática y analizar. Entonces, la revisión sistemática, encontré estos 5, 6, 7 papers y ahora el análisis estadístico me va a dar una respuesta. ¿Ok? Y ese es el objetivo de las revisiones sistemáticas. Buscar y leer todos los estudios de un tema que te va a quitar tiempo, de seguro que no tienes tiempo para eso. Apendicitis aguda por la laparoscopía, apendicitis aguda a cielo abierto. Hay 90 ensayos controlados autorizados. Y hay una revisión sistemática que suma esos 90. ¿Qué yo me leería? La revisión sistemática. Ya alguien la hizo. Y vamos a perder tiempo leyendo 90 ensayos controlados autorizados. Excepto yo estoy haciendo una investigación similar y necesito algún paper de eso. Entonces, una revisión sistemática y metaanálisis provee una mejor estimación del efecto. A la respuesta a la pregunta, ¿no? A mi duda. Incrementa la precisión y facilita la toma de decisiones. Una revisión sistemática incluye una cantidad mucho más grande de pacientes, que esa es otra. Puede que un ensayo controlado autorizado tenga 1000 pacientes, pero 3 ensayos controlados autorizados aportan 5000 pacientes, 7000 pacientes, 4000 pacientes. Entonces, tengo más población para analizar y encontrar la respuesta con una revisión sistemática. Y por supuesto que en una revisión sistemática estás usando el mejor nivel de evidencia y por supuesto la calidad y la fortaleza de esa evidencia. Solamente rapidito,
porque esto también observo confusión, hay revistas que te aceptan revisión narrativa y revisión sistemática. No es lo mismo. Una revisión narrativa, etiología, fisiopatología, diagnóstico, una revisión que tú haces de un tema. Una revisión sistemática tiene criterios explícitos para la selección de los estudios. Hay riesgo que hay que analizar, hay estimaciones, riesgo de confianza, y esto es lo que llamamos un metaanálisis que se hace a esa revisión sistemática. Una revisión narrativa pueda que no lleva ningún análisis estadístico. Entonces hay que tener muy claro en eso y no confundirse. Ensayo controlado aleatorizado es otro tipo de paper original, por supuesto, que es la mejor publicación de un artículo original. Todos esos artículos originales que les mencioné, el mejor es un ensayo controlado aleatorizado. Son los que menos se hacen. Si usted va a X hospital ahorita y pregunte cuántos ensayos controlados aleatorizados se están haciendo, los comités de ética pudiesen ahorita, tal comité de ética, cuántos ensayos controlados aleatorizados ha aprobado nacionales, porque casi todos los que son de vacunas internacionales son ensayos controlados nacionales. ¿Cuánto hemos aprobado en los últimos 6 meses, 8 meses que sea ensayos controlados? Muy poco, se hace muy poco. Son estudios extremadamente lindísimos, importantísimos, pero requieren un sacrificio enorme y requieren de una seriedad y de llevar los estudios en forma impresionante. Y los hacemos usualmente para mostrar la existencia o no de diferencia entre un grupo y otro grupo. Un ensayo controlado autorizado mínimo lleva 2 grupos. Pueden ser 3, usualmente son 2 grupos. Siempre tiene un resultado variable primaria y hay resultado secundario. Por eso es que esto, como trata de mostrar una diferencia entre un grupo y otro grupo, son el mejor tipo de artículo original que pudiese existir. Son los artículos que las revistas andan buscando y que desean publicar si son buenos artículos. Es muy difícil que usted un ensayo controlado autorizado lo mande a una revista y no se lo acepten de entrada. Tiene que tener muchísimos errores o tiene que ser algo que está, como decimos nosotros, muy sopeteado, que ya nadie quiere saber. Pero son revistas artículos muy atractivos para los journals. Los ensayos controlados autorizados, ya lo dije, es una corte que tiene criterios de inclusión e exclusión que los autores han definido muy claramente y que usualmente se divide mínimo en 2 grupos, como ya mencioné. Esos grupos se escogen al azar, el grupo A, el grupo B, o el grupo tratamiento, el grupo control, eso se escoge al azar, por eso es la importancia de este tipo de estudios. Todos los estudios de vacuna, por ejemplo, son estudios aleatorizados. Usualmente un grupo experimental, el otro grupo controlado o control, que puede ser el placebo o puede ser lo que se usa de rutina o de base. No voy a entrar en esos tópicos porque no estoy hablando solo de ensayo controlado autorizado. Y usualmente puede ser estudio abierto, estudio ciego, doble ciego, abierto, en tanto el paciente como los investigadores y los que manejan saben que en qué grupo está asignado el paciente. Ciego puede ser a los investigadores, a los tratantes, o puede ser al paciente. Y doble ciego, donde ni el paciente, ni los investigadores, ni el tratante, ni nadie sabe que está recibiendo el paciente. Ejemplo, los estudios de vacuna. Y muy bien, finalmente, algunos resumen o conceptos que quiero que nos llevemos. Todo tipo de publicación médica o científica es valiosa. Todo, eso no lo pierdan de vista, siempre. Si usted hizo un protocolo de investigación, se lo aprobaron y usted obtuvo unos resultados, eso hay que publicarlo porque eso es valioso. Sin embargo, su contribución a la ciencia y a la evidencia va a ser diferente y eso es lo que he querido plasmar aquí como ventaja o desventaja. Pero que es valioso. Puede que sea valioso para usted, sin duda, para su paciente, que sea valioso para la institución donde usted trabaja, para el hospital, para el país, o incluso un aporte a la evidencia, a la ciencia, que es necesario para el mundo. Por supuesto que ese valor va a depender de esos conocimientos existentes sobre el tópico que estás publicando. Porque, doctores, que esto no se ha investigado en Panamá, no sabemos nada de esto, eso sí se ha investigado en otros países, podemos hacerlo, pero por supuesto que podemos hacerlo si el comité de ética está de acuerdo y te lo aprueba. Pero no solo por el hecho que ya se hizo en otros países, aquí nunca se ha hecho, eso no tiene ningún valor. Cuidado, pueda que el aporte a la ciencia, a la evidencia no sea el más alto, pero un valor para nuestra población es interesantísimo y es un aporte que se va a tomar mucho en cuenta. Y repito, el aporte o contribución, usted lo sabe desde que hace el protocolo, pues allí define el nivel de evidencia que usted tendrá. Un estudio de caso de control, una serie de casos, una corte,
un ensayo controlado autorizado, es una revisión sistemática, ya eso yo lo sé desde el momento que estoy haciendo el protocolo, desde el momento que estoy haciendo el protocolo, desde el momento que estoy haciendo la investigación, incluso yo voy definiendo en qué revista quisiera publicarlo, buscando impacto, indexación, impacto de esa revista. El que no lee frecuentemente o quien no se actualiza solo conoce y vive del pasado, de los comentarios de pasillo hoy día y de la opinión de no expertos en las redes sociales. Hoy día las redes sociales, Dios mío, bien utilizadas, fantásticas, pero también es un instrumento para diseminar cualquier cosa. Entonces tenemos que estar claros en esos detalles. Los conocimientos médicos cambian un 50% cada 3 a 5 años. Eso tenemos que saberlo. David Sacker, uno de los padres de la medicina basada en evidencia, fue contundente en probarnos eso. Entonces tenemos que estar actualizando, tenemos que estar investigando, tenemos que estar aportando a la ciencia. Nuevamente, un privilegio para mí compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Noriega, por la invitación. Nos preguntaban, por ejemplo, si los trabajos de tesis podían publicarse y después de cuánto tiempo de realizado. Esa sería una pregunta, si las tesis pueden publicarse. Me gustaría un poco ahí la opinión de los panelistas, doctor Vigil. Claro que sí, pero va a depender del journal, porque los trabajos de tesis son aceptados, estoy hablando de una tesis formal, por una universidad, por un posgrado usualmente. Entonces, esos trabajos de tesis son redactados de una forma muy diferente a como son exigidos los artículos para una publicación en una revista. Entonces, pudiese, y yo he visto que se han presentado tesis de trabajo de graduación y se hace un formato para presentarlo en artículos científicos. Claro que se puede hacer. Lo que yo no pudiese, y eso va a estar a criterio de los revisores de un paper, es cuántos años. No puede ser que tú me presentes una tesis que tiene 10 años, 15 años, que está obsoleta en el conocimiento, o pueda que me presentes una tesis de hace 10, 15 años, pero ese conocimiento sigue siendo un aporte. Eso va a depender, y yo creo que eso lo debieran de definir, son ¿cómo se llama? Los que revisan esto, los editores del journal. Un poco que podríamos aportar allí sería que todas las tesis que están relacionadas, digamos, al tema de salud en Panamá deben ser tesis que deben haber pasado por los comités de bioética. O sea, nosotros tenemos regulaciones legales bastante claras ahorita y todo lo que tiene que ver con pacientes, muestras, laboratorios, etcétera, deben tener aprobación de los comités de ética. Si no han sido aprobados por comités de ética, lamentablemente son estudios, trabajos que no se van a poder publicar. Entonces, por ahí un poco la invitación de que estos trabajos pasen por los comités para que tengan esa facilidad. Una pregunta para la doctora María del Carmen. Nos preguntaban por acá que por qué la revista médico-científica no aceptaba artículos de revisión sistemática. Pero realmente sí aceptamos, ya que estos entran en lo que sería tema libre, pero no hemos publicado por lo menos en los últimos 20 años una revisión sistemática porque no es lo que usualmente nos envían. Okay. Entonces, realmente si se llega a enviar una revisión sistemática, sí intentaríamos, bajo todo lo que sea, poder publicarla. Así que realmente sí podemos publicarlas, pero no lo hacemos porque realmente no es lo que normalmente nos llegan a la hora de parte de los autores. Ok. Robinson, una pregunta. Si mi artículo yo lo publico en una revista que no está en Scopus, ¿ese artículo se registra como artículo del país? ¿Qué pasa si es otro tipo o sea, no está indexado en estas bases de datos de Science? No me acuerdo cuál fue la otra que mencionaste, Web of Science, creo, o Scopus. ¿Qué pasa si se publica en una revista que no está en estas bases de datos? Vale, bueno, si se publica no pasa nada. O sea, lo importante es publicar. O sea, partimos de esa premisa. Obviamente, dependiendo de varios factores de lo que considere el autor, dónde quiere publicar, ¿no? Y a dónde le quiere dar visibilidad a su publicación. Si no está en una revista que está indexada en Scopus, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere ser SNI, uno de los criterios del SNI es que tienes que tener publicaciones en revistas que están en Scopus o en Journal Citation Report o JCR. Ahí, en ese caso, tienes un poco de desventaja al aplicar a la hora del Sistema Nacional de Investigación, ¿no? Pero en términos absolutos de que el conocimiento va a estar a disposición y es publicado,
eh, no pasa nada. O sea, es mejor publicarlo, como decía el doctor Vigil, mejor publicarlo que no publicarlo, ¿no? Entonces, va dependiendo también de el expertise o la pericia que tenga el autor a la hora de la redacción, porque digamos que las revistas que están en esta base de datos son un poco más exigentes y el porcentaje de rechazo es mucho mayor que en comparación a otras revistas, ¿no? Entonces, al final, el que tiene el criterio final de si utiliza o no el conocimiento es la persona que lee esa información, ¿no? El usuario, el investigador o otros investigadores. Entonces, si pasa un proceso de revisión por pares y que tiene ciertos criterios literales, por ejemplo, como lo comentaba la doctora María del Carmen, eh, es totalmente válido, ¿no? Que sea publicado. Entonces, como les comentaba, bueno, lo que no se publica no existe. Entonces, no pasa nada. En términos de nosotros, en el caso de la CENACID, eh, nosotros lo que traemos, por ejemplo, en el repositorio nacional, es que si la revista está en el repositorio, en cualquier repositorio que nosotros cosechemos o estemos conectados, no hay ningún problema, no nos interesa mucho la revista, sino que está publicado y cumple algunos requisitos básicos, pero con todo eso la información se pone a disposición. Ok, y bueno, ya para terminar rapidito, ¿quién puede aplicar a tu plataforma Conecto? Perfecto, excelente pregunta. Bueno, es importante mencionar lo que van a aplicar las convocatorias del Fomento de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que uno de los primeros requisitos para participar en estos fondos, los FIT, tiene que tener perfil en esta plataforma. Si no, no puede participar en la convocatoria. Y ya posteriormente, a mediano plazo, a corto, mediano plazo, ya va a ser obligatorio a nivel de los programas que tiene la CENACID tener un perfil aquí en Conecto, ¿no? Conecto es un sistema de perfiles, ¿no? Como les comentaba, una especie de LinkedIn donde visibiliza la trayectoria, visibiliza el quehacer en general del ecosistema, no solamente investigadores, sino personas que de alguna manera están involucradas con la ciencia, ¿no? Gestores de ciencia y tecnología, docentes que están volcados a ciencia y tecnología, eh, emprendedores, innovadores, tecnólogos, investigadores, etcétera. ¿Cómo se registra? ¿Cómo, Entonces, cómo se registran? entonces, Porque estaba buscando acá, pero no veo cómo dónde registrarse o cómo es el acceso aquí, ¿es por invitación? ¿Cómo funciona? sí, bueno, cuando ingresan a Conecto, que el enlace es conecto.cenacid.gov.pa. Si baja un poco en la pantalla, en la principal, donde dice registro y puntos focales, ahí van a encontrar bueno, información de qué es Conecto y todo eso, pero si baja un poco, hay una tabla donde, bueno, hay un texto donde describe qué es Conecto y cómo registrarse, y en la tabla están los puntos focales. No están todas las instituciones, usted puede buscar ahí quiénes son los puntos focales de su organización y puede escribir o contactarse directamente con ellos, ¿no? Nada más tiene que escribirle diciendo estoy interesado en registrar Conecto, entonces ellos les comentarán cuáles son los pasos. Ah, En ok, el punto caso de que... focal es comunicarte con estas personas que están acá en este lado. Exactamente, exactamente. Entonces, si su institución no aparece acá, entonces pueden escribirnos directamente a nosotros. El correo de nosotros está al final de la página. Eh, Mira, ahí está la Universidad de Panamá, por ejemplo. Entonces, ahí está, al final dice abc@cenacid.gov.pa. Entonces, ya directamente, ustedes nos escriben, tengo interés en participar, entonces nosotros o los puntos focales les indicaremos o le daremos las instrucciones de qué información necesitamos, ¿no? En general, básicamente lo que le pedimos es su hoja de vida, que nos indique cuáles son sus áreas de conocimiento o su área de acción en la UNESCO. Ahí le damos un enlace para que busque usted su área. Una foto en primer plano, es decir, su rostro, que sea profesional, ¿no? No, y qué más, creo que eso es lo principal, solamente eso. Y nosotros entonces lo registramos y le mandamos el enlace de su perfil. Bueno, siendo las 9:40, entonces damos por terminado esta primera sesión.
La conferencia pues va a quedar grabada en la página de YouTube del CICLI. Y esto, bueno, con esto damos por terminada la sesión.